día. Hola, buen día. Qué bueno tener esta oportunidad. Me he animado a hacer un live para presentar la formación en psicoterapia iniciática en este sábado de gloria. Feliz Semana Santa para todos los que están como viendo este video en vivo y también para los que lo ven después. Lo estoy grabando el sábado 19 de abril, que es, bueno, sábado de gloria, ¿no? Semana Santa. Y sí, quisiera pues empezar diciendo algunas palabras sobre Semana Santa, sobre el sábado de gloria, que es básicamente el día en el que Jesús ya fue crucificado ayer, ahora desciende, está en el sepulcro. Se supone que en este día Jesús desciende a los infiernos, antes de resucitar, ¿sí? Y es curioso porque la formación que voy a presentar ahora se llama psicoterapia iniciática. Iniciática viene justamente de las tradiciones esotéricas, viene de las tradiciones también ancestrales en las cuales se hacían rituales de paso, ¿no? Lo iniciático es justamente pasar de un estado de conciencia a otro. Hay rituales de paso, por ejemplo, para que un niño se convierta en puber, ¿no? Para que adquiera nuevos roles o nuevas tareas en la comunidad, en la tribu, por ejemplo, ¿no? También, del mismo modo, cuando un adulto, un joven, se convierte en adulto porque comienza a ser pareja o porque va a tener hijos. O sea, ahí también hay una gran transformación en su vida y por lo tanto se hace un rito de paso, ¿no? Digamos que el matrimonio sería un rito de paso. Los rituales siempre han sido como una experiencia, ¿sí? Más que un dogma, ¿sí? Lamentablemente hoy por hoy la religión se ha vuelto como dogmática, como una fe ciega, entonces se ha perdido la condición o la cualidad de experiencia, ¿no? Se ha perdido esta vivencia religiosa, esta vivencia mística. Y entonces, volviendo a lo iniciático, lo iniciático empieza justamente, es un ritual de paso porque acompaña a atravesar de una etapa a otra. Por ejemplo, Jesús cuando desciende a los infiernos para después resucitar, ¿no? Es su migración, su transición. Mi gran pregunta sería, ¿cómo hacemos para que ese ritual de paso, para que esa conciencia iniciática, para que ese pasar a un nuevo estado de conciencia se pueda dar también en una sesión de psicoterapia, por ejemplo? ¿Cómo se puede generar un contexto terapéutico para que la conciencia pueda iniciarse en una nueva forma de vivir, en un nuevo estado de conciencia, por decirlo de alguna manera? Vale, entonces, básicamente les quería contar de dónde surge la psicoterapia iniciática. La psicoterapia iniciática surge de las tomas de conciencia en estados expandidos de conciencia, en estados de percepción ampliados, ya sea por las plantas, ya sea por meditaciones muy profundas, ya sea por rituales ancestrales como el temazcal. Entonces, en diferentes tradiciones han habido estados expandidos de conciencia, han habido herramientas, medicinas que ayudan a expandir la conciencia, ¿sí? Y como yo desde muy chiquito estuve como relacionado con el mundo del chamanismo, de la selva amazónica, con el chamanismo shipibo, específicamente con la medicina ayahuasca, entonces desde muy pequeño, como 15, 16, comencé a experimentar qué cosa era eso de expandir la conciencia, ¿sí? Y a mi alrededor también hubieron como muchas personas que recorrían el mismo camino y entonces teníamos como muchas conversaciones, escuchaba a mis compañeros de camino con respecto a sus vivencias, ¿no? con respecto a sus experiencias psicodélicas, ¿no?
sus viajes, ¿no? Ya después, cuando comencé a estudiar psicología, cuando comencé a estudiar los diferentes modelos de psicoterapia, comencé a acompañar personas a procesar esos viajes, esos estados expandidos de conciencia que lograban tener. Y entonces, definitivamente habían puntos en común, habían diferentes tomas de conciencia que las personas captaban en estos viajes, ¿no? Y en base a esas tomas de conciencia, pues, se planteaba la pregunta, ¿cómo hacemos para llevar una experiencia tan fascinante, tan expandida, a más gente y también en un contexto como, como más cuidado, más pequeño, que podría ser una sesión de psicoterapia 1 a 1 que dura 1 hora, ¿saben? Entonces, ¿cómo hacemos para llevar la experiencia de un viaje expandido de conciencia, con un viaje con psicodélicos, ¿no? Una sesión de ayahuasca, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar eso a una sesión 1 a 1 en una psicoterapia, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, y entonces ahí como se comenzó a estructurar el modelo, digamos que una primera premisa, que es de la que voy a hablar hoy básicamente, la primera premisa es como que cuando uno está en un estado expandido de conciencia, las puertas de la percepción se abren. Es una de las frases, un gran libro, ¿no? Es un gran libro de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Y el título describe muy bien lo que pasa cuando tenemos una experiencia expandida de conciencia, una experiencia mística. Las puertas de la percepción se abren, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir algo muy simple, que nuestros 5 sentidos comienzan a captar más información de la que suelen captar, ¿sí? Digamos que nuestros ojos, que suelen captar las imágenes, la luz, comienzan a captar otras ondas de luz, otras formas, ¿sí? Igualmente nuestros oídos, nuestro tacto, digamos que nuestra percepción justamente se amplifica. Y al amplificarse, digamos que entramos en una gran controversia, porque cuando los sentidos se amplifican podemos pensar 2 cosas. Podemos pensar que estamos alucinando, que estamos justamente percibiendo algo que no es real, o mejor dicho, distorsionando la percepción y por lo tanto captando algo que no es real, lo cual se llama alucinación. Pero también podemos pensar, reflexionar y decir, quizá estamos captando algo, quizá estamos percibiendo algo que siempre está ahí, o que siempre ha estado ahí, pero que en nuestro estado de conciencia ordinario no lo lográbamos ver. Puede que no sea una alucinación, puede que sea real, puede que sea parte real de la creación, de la organización del mundo en el que vivimos, puede que sea real, y que gracias a este estado expandido de conciencia lo estoy pudiendo percibir, lo estoy pudiendo captar. Entonces, digamos que las puertas de la percepción nos plantean esas 2 posibilidades. ¿Estás alucinando, nada de eso existe? ¿O estás viendo una realidad que normalmente está oculta, que normalmente está velada, que normalmente está pasada por alto ya que es invisible? ¿Cómo hacemos para discernir si es que es una alucinación o si es real, ¿no? Entonces ahí es donde entra la tradición, ahí es donde entra las tradiciones esotéricas, las enseñanzas antiguas, las enseñanzas ancestrales, porque a lo largo de muchísimos siglos los ancestros, los sabios, los profetas nos vienen diciendo que sí hay algo ahí, que sí hay una realidad que está velada, ¿no? Quizá algunos han escuchado esto del velo de Isis, ¿no? Como hay un sesgo en nuestra percepción que no nos permite captar siempre la totalidad, porque si captáramos la totalidad sería abrumador y no podríamos vivir, no podríamos trabajar, no podríamos manejar un auto, porque estaríamos captando constantemente demasiada información.
Entonces necesitamos poner ciertas barreras, poner ciertas defensas, achicar nuestra percepción para poder dedicarnos a algo más cotidiano. ¿Vale? Sin embargo, sería buenísimo no olvidar que de vez en cuando podemos abrir nuestra percepción para recurrir a justamente la totalidad, justamente a algo más amplio, sobre todo cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos resolver un problema y nuestra percepción restringida, estrecha, no encuentra la salida, ¿no? Entonces, esto es especialmente pues, para los terapeutas. ¿Cómo hace el terapeuta para expandir su conciencia en la sesión de terapia, de modo que pueda traer información de ese otro mundo que suele estar invisible, que suele estar oculto, de ese mundo que no es percibido en un estado ordinario de conciencia? Entonces, ¿cómo hace el terapeuta para expandir su conciencia? Captar información de ese otro mundo y traerla a la sesión de terapia con el cliente para dársela, para compartirla, para dialogarla, para expandirse. Miren, es algo que pues sucede mucho en las constelaciones familiares, ¿sí? Por eso yo siempre decía que las constelaciones para mí eran como una ceremonia de ayahuasca con la luz prendida, porque en la ceremonia de ayahuasca justamente la información que estaba oculta en el inconsciente o la información que estaba sesgada para los sentidos comenzaba a aparecer. Como ampliábamos nuestra conciencia, comenzábamos a darnos cuenta de un montón de recuerdos, un montón de sensaciones, un montón de ideas, un montón de presencias que siempre estaban ahí, pero que no reconocíamos. Entonces, la ceremonia, digamos, la ayahuasca, hacía que veamos lo que estaba oculto. Y exactamente lo mismo pasa con las constelaciones familiares. Mediante los representantes aparece una inteligencia grupal, aparece lo que en constelaciones se llama el campo conocedor, y entonces mediante el campo, mediante los representantes, comienza a surgir, a emerger información que estaba almacenada en los registros akáshicos, por decirlo así, en la gran biblioteca, en la gran memoria del alma. Estaba almacenada ahí en algún lugar y los representantes, por algún motivo que no terminamos de entender, logran captar esa información para develarla, para mostrarla, para que la persona lo pueda ver, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar de que en la constelación, por ejemplo, comprendemos las dinámicas ocultas, comprendemos las intenciones invisibles, ¿no? Entonces, lo que vemos con nuestros ojos físicos es que quizá mamá tiene un carácter muy duro, muy fuerte, es muy renegona, pero mediante la constelación podemos descubrir que mamá está en realidad implicada con un hermano suyo que murió cuando ella era pequeña. Entonces ese duelo está actuando en su carácter y por lo tanto está actuando en el vínculo conmigo, con su hijo, ¿sí? Entonces descubrimos una dinámica oculta, descubrimos la presencia de alguien más, el evento, las emociones que vienen de otros lados, las comenzamos a tomar en cuenta en esta situación, ¿sí? Digamos que eso es lo que el gran regalo de la constelación, nos permite ampliar nuestra mirada, ¿sí? Hellinger hablaba de la visión sistémica, nos permite ampliar la mirada y comenzar a tomar en cuenta variables que no estábamos tomando en cuenta, ¿sí? Y al tomar en cuenta esas variables, pues también podemos encontrar nuevos caminos de solución, nuevas actitudes, nos acomodamos para responder. Vale, entonces otra vez, volviendo a la presentación de la formación de iniciática. Psicoterapia iniciática es una invitación para que el terapeuta aprenda a ampliar su conciencia una y otra vez y haga el rol del chamán, ¿sí? O el rol del constelador, que pueda viajar entre los dos mundos, que pueda viajar entre este mundo, que es el mundo físico, el mundo visible, y pueda viajar a ese otro mundo, al mundo invisible, al mundo que está oculto, al mundo que no se logra ver con nuestros sentidos corporales, sino que más bien se logra percibir con el alma, ¿no? Con el ojo de la conciencia, por decirlo así. Entonces, que logre el constelador o que logre el terapeuta viajar a ese otro mundo invisible
para captar la información que hay ahí y de alguna manera traerla para dialogarla con el cliente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En una constelación, por ejemplo, podemos ver que hay un sistema familiar, hay memorias que están actuando en la persona. Y sí, la constelación revela. Yo creo que algo maravilloso de la constelación es que revela lo oculto. Sin embargo, ahí nos encontramos con un gran problema, que es que la revelación, digamos, la toma de conciencia, que yo me dé cuenta de algo, no siempre garantiza la solución, ¿sí? Porque ese, digamos, que fue la gran limitación del psicoanálisis. O sea, tú puedes analizar y llegar a grandes conclusiones, pero eso no quiere decir que algo se comience a transformar en ti. Entonces, cuando revelamos algo, cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, un ancestro está actuando, cuando nos damos cuenta que hay un trauma que está actuando en la persona, ¿no? Tomamos conciencia de eso, es importante comenzar a trabajarlo, ¿sí? Y aquí vuelvo a este rol de los dos mundos, porque yo puedo traer una información del mundo espiritual, del mundo energético, pero vamos a necesitar de alguna manera que aterrice en el mundo físico. Y ahí es donde el arte del terapeuta entra en juego, porque ¿cómo hacemos para que esas grandes comprensiones del mundo espiritual se vayan integrando, se vayan insertando, se vayan asimilando por nuestra realidad corporal y nuestra realidad más física? Entonces, digamos que un buen ejemplo para esto es esta frasecita espiritual, ¿no? Todo está bien o todo es perfecto. Sí, maravilloso, todo es perfecto. O sea, en las tradiciones esotéricas, cuando comenzamos a estudiar espiritualidad, nos damos cuenta de que todo es perfecto. O sea, el sol no se cae de su lugar y el sistema solar sigue moviendo perfectamente y el clima sopla y los árboles crecen. O sea, hay una sabiduría innata y un orden innato en el universo que lo hace funcionar de una manera perfecta, ¿sí? Entonces sí, todo es perfecto en un nivel muy espiritual, muy universal. Pero si nos volvemos al nivel humano, humanamente vamos a decir que un montón de cosas no son perfectas, ¿no? Y no está siendo perfecto el dolor que siento, o la muerte de mi ser querido, ¿no? O el problema que estoy teniendo con mi pareja. O sea, un montón de asuntos a mi alrededor hacen que esa frasecita espiritual, todo es perfecto, suene completamente ilógica y parezca una mentira, ¿sí? Entonces, como les decía al inicio, estamos en Semana Santa, y ¿cómo hacemos para que todo lo que la espiritualidad tiene para compartirnos no se vuelva un dogma o no se vuelva una frase bonita, ¿no? Ah, sí, qué bonito, todo es perfecto. En constelaciones decimos sí a la vida. Ay, sí, sí a la vida. Qué fácil decir sí a la vida. Qué bonito decir sí a la vida. Pero ¿cómo hacemos para realmente encarnar ese sí a la vida? ¿Cómo hacemos para encarnar ese todo es perfecto? ¿Cómo hacemos para encarnar la espiritualidad? Y ese es el rol del chamán. Es el que se mueve entre dos mundos, trae una información del mundo espiritual, digamos, trae el mensaje, trae la buena nueva. Todo es por amor, que es una frase también de las constelaciones, ¿no? Todo es por amor. Pero vamos a necesitar que alguien nos acompañe a integrar eso, de alguna manera que nuestra humanidad lo digiera, que nuestra humanidad pueda ir abriéndose de a pocos a comprensiones más espirituales, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, ¿no? En constelaciones hablamos del estado de supervivencia, el estado de lucha, el estado de resistencia, estar como luchando contra la vida, como haciendo lo posible o enfocándose al 100% por sobrevivir, ¿sí? En lugar de disfrutar, en lugar de fluir, en lugar de confiar, ¿vale? Entonces, teóricamente podemos explicarle esto a las personas y decirles, bueno, tú estás en un estado de supervivencia, empieza a confiar en la vida, ¿no? Estás en resistencia, estás en un no a la vida, dile sí a la vida.
Confía en la vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa explicación decante en la persona? Para que la persona la pueda ir integrando, la pueda ir asimilando, para que la pueda ir aplicando. Y eso se hace mediante la conversación, mediante los diferentes ejemplos, revisando su historia de vida, revisando las situaciones de la semana en las que aparecen oportunidades en las cuales mirarse y darse cuenta que estaba actuando desde un lugar de sobrevivencia, desde un lugar de sacrificio, desde un lugar de sobreesfuerzo. Y para que la persona pueda decir, mira, en ese momento estaba diciéndole no a la vida, en ese momento estaba luchando, en ese momento estaba estresado y sintiendo que tenía que sobrevivir y tenía que esforzarme de más porque si no se me iba a venir encima el mundo. Entonces, cuando la persona puede tener el espacio para darse cuenta dónde aplicar la medicina, dónde aplicar el mensaje, dónde aplicar esa toma de conciencia que vio en la constelación o que vio en su ceremonia de ayahuasca, ¿no? Cuando la persona tiene el recipiente, ¿no?, donde puede poner el mensaje, por lo tanto, gracias a ese recipiente, la transformación, el cambio, la mejoría avanza y es mucho más posible, ¿no? Es mucho, mucho más posible, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿no? Les decía, ¿no? Cuando abrimos la percepción, cuando el terapeuta abre la percepción, logra captar algo esencial, como decía Hellinger, ¿no? Lo esencial. Y entonces, si alguno lee libros de Hellinger, a veces Hellinger dice cosas que el cliente se queda así como, ya, ¿y eso cómo se come? ¿Y qué hago con eso que me estás diciendo? O sea, ¿y qué hago, no? Porque, claro, Hellinger está actuando en un nivel del alma. Y él decía claramente, o sea, yo no estoy atendiendo lo psicológico, yo no estoy atendiendo lo individual, yo estoy atendiendo el alma del sistema familiar, yo estoy atendiendo y me estoy dirigiendo a un bien común, me estoy dirigiendo hacia algo más grande, ¿no? Me acuerdo mucho del caso de una chica que consteló con Hellinger y ella le decía, quiero resolver mi relación con mi papá, ¿sí? Y Hellinger hace la constelación y resulta que el papá había estado en la guerra, había muerto en la guerra, y entonces la constelación se trataba de mirar al papá, mirar a los dos bandos que formaron parte de esa guerra. Bueno, termina la constelación y la chica le dice a Hellinger, ¿y esto cómo me ayuda para mi relación con mi papá? O sea, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Eso es lo que vivió mi papá y esa es la guerra en la que estuvo mi papá. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la relación con mi papá? Y la respuesta de Hellinger fue muy fuerte. Hellinger le dijo, tú no tienes nada de compasión. ¿Sí? Entonces, claro, si observamos esa intervención, Hellinger está actuando en otro nivel. No está interesado en que la persona solucione la relación con su papá uno a uno, ella con él, sino que está tomando en cuenta algo mucho más amplio, ¿no? Entonces está tomando en cuenta todo lo que está alrededor del papá, todo lo que está en la sociedad, todo lo que está en la familia, todo lo que está como en la memoria del campo, por decirlo así. Pero no todos los seres humanos están como tan conectados con esa amplitud o con esa dimensión, ¿sí? Hay personas que, claro, ven esa constelación, ven al papá, ven la guerra e inmediatamente abren su corazón y generan un gran, gran amor, porque lo entienden. O sea, su alma entiende esa dimensión y entonces rápidamente les cae la ficha. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que le muestran una vida pasada o le muestran un evento de sus ancestros o le muestran un hecho traumático de 2 generaciones atrás y no se inmutan, no porque sean insensibles o no porque sean o no porque estén desconectados, sino porque no están acostumbrados a tomar en cuenta esa otra dimensión.
Porque, digamos, no están iniciados o no se han sensibilizado en cuánta conexión hay entre esta dimensión y esa otra dimensión. No se han dado cuenta cuánto repercute y su sensibilidad de alguna manera no les permite captar la importancia de eso que está pasando en la dimensión del alma, en la dimensión sistémica, en el campo, como quieran llamarlo. Entonces ahí es donde hace falta un rol, ahí es donde hace falta un rol importantísimo, porque hace falta una persona, un terapeuta, que ayude a los clientes a integrar la constelación, a integrar esas tomas de conciencia que vienen de un campo mucho más extendido. Hace falta un facilitador que de alguna manera vaya acompañando a aterrizar lo esencial que se ha mostrado en la constelación, en un estado expandido de conciencia. Eso que se ha mostrado, eso esencial que se ha visto, tiene que comenzar a aterrizar. ¿Cómo comienza a aterrizar? Bueno, como les digo, mediante el diálogo, ¿no? Mediante el diálogo. Vale, y ahora voy a decir otra cosa. En psicoterapia iniciática también, de alguna manera cuando abrimos la percepción, cuando nos abrimos a captar lo invisible, cuando vamos en búsqueda de lo esencial para el alma, ¿sí? Que muy probablemente la psicología de la persona no lo va a entender porque es algo que va más allá. Entonces, cuando nos abrimos a buscar lo esencial para el alma y queremos traerlo aquí a la psicología para que sea integrado, para que sea recibido, para que sea procesado, cuando nos abrimos a ese mundo invisible, en mi experiencia, necesitamos mapas. Cuando entramos a una ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, a un estado expandido de conciencia, o cuando entramos en una constelación, cuando abrimos el alma del sistema familiar, necesitamos mapas, porque aparece muchísima información. Como les decía, abres tu percepción y comienzan a venir muchísimos estímulos. Entonces, cuando hay mapas, de alguna manera podemos orientarnos e ir buscando lo esencial, para ir buscando lo esencial, ¿sí? Entonces, evidentemente, en una constelación, el gran mapa podría ser el sistema familiar, ¿sí? A veces el árbol genealógico, pero no es lo mismo sistema familiar que árbol genealógico, porque en el sistema familiar se incluyen muchísimas otras personas que no son necesariamente familiares biológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mapa del sistema familiar? ¿Sí? Eso es uno de los mapas que vamos a estudiar en iniciática. El mapa del sistema familiar, que como les digo no es el mismo que el mapa del árbol genealógico, ¿no? O sea, ¿con quién me puedo encontrar? Cuando abro el campo, cuando abro la memoria, cuando me dispongo a ver lo invisible, ¿con qué me puedo encontrar? ¿Sí? Entonces, digamos que nos podemos encontrar con eventos individuales, ¿no? Eventos de la vida individual, biográfica, como lo que vio Grof, ¿no? Lo perinatal, el embarazo, el parto, ¿sí? Como todo lo que vio Freud, ¿no? La infancia, las memorias de la infancia, o algún accidente, algún evento importante que haya ocurrido en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Como todo lo relacionado a la línea de vida, ¿sí? Ese es otro gran mapa, ¿no? Que de alguna manera el terapeuta puede navegar, porque ahí hay información también, ¿no? Cuando abrimos el campo, puede ser que lo esencial esté en algún lugar de la línea de vida, en algún lugar de la biografía de la persona, ¿sí? Que sea lo más importante que hay que ver, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como ese es un mapa. La historia, ¿no? La anamnesis, que siempre lo vemos
en psicología. Otro mapa importante es el árbol, ¿sí? O el sistema familiar, como decíamos. Otro mapa importante es el sistema social o esta conciencia relacionada a la cultura, la tribu, la memoria más social, justamente todo lo que involucra a muchísima más gente, ¿no? Mucha más gente que solamente la familia, ¿no? El país en el que nacemos, la religión en la que nacemos, ¿sí? Entonces, también puede ser que lo que esté afectando a la persona, lo que esté actuando, lo que esté enredando el presente de la persona sea algo que viene de la dimensión social. ¿Sí? O bueno, o también de la dimensión ya mucho más grande, de la dimensión arquetipal, la dimensión colectiva. ¿Sí? Y otro mapa importante que siempre comparto en estas formaciones es, yo lo llamo como los matices del amor, ¿sí? Porque son como muchas pequeñas herramientas o son muchas energías, ¿no? Colores espirituales. Son el amor en diferentes matices, básicamente. ¿Qué quiere decir eso? Yo no solamente trabajo con las 3 fuerzas del amor básicas, clásicas, que son la gratitud, el respeto y la pertenencia. Me parece que son fundamentales, son importantísimas, pero en la experiencia con las personas, en las experiencias de estados expandidos de conciencia, se necesitan muchos más recursos para desatar, ¿sí? Entonces, y que Hellinger también los mencionaba muchísimo, solamente que no se estipularon dentro de los órdenes del amor, ¿no? Sino que se mencionaban como herramientas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el honrar, tenemos el rendirse, el renunciar, tenemos el asumir. Eso yo lo llamo como maniobras, ¿no? Son como maniobras energéticas para que cuando estamos navegando en el alma, para que cuando estamos navegando en este viaje interior, tengamos también de alguna manera herramientas con las cuales podemos resolver, ¿sí? Entonces, básicamente la formación se trata de mapas para navegar, ¿sí? Son las 2 palabras que uso más: navegación y maniobras. Navegar y maniobrar. Para navegar necesitamos mapas. Y cuando estamos en el territorio navegando, necesitamos maniobras. Necesitamos de alguna manera recursos energéticos, movimientos energéticos para poder solucionar eso que está pasando. Y esas maniobras son maravillosas porque son interiores, o sea, las podemos hacer en todo momento. En realidad las hacemos todo el tiempo, solo que no siempre nos damos cuenta. El amor es algo que se irradia. Entonces, en cualquier momento de la vida podemos comenzar a irradiar ese amor, justamente para comenzar a desatar el problema, el asunto, el tema que estamos tratando de atravesar, ¿no? Entonces, bueno, la formación básicamente se trata de eso, de mapas para navegar, ¿sí? Y maniobras para movernos en el territorio, ¿sí? ¿Qué cosa vamos a navegar? ¿Cuál es el territorio? El alma, básicamente, ¿no? El alma o el inconsciente, también lo podríamos llamar así, ¿no? El alma o el campo, ¿sí? El campo, que ya sabemos que el inconsciente del alma no está adentro de nosotros, sino que estamos ahí, estamos rodeados del campo, estamos rodeados del inconsciente. Y cuando abrimos nuestra percepción, comenzamos a captar todo lo que está presente en el inconsciente, todo lo que está presente en el campo, todas las memorias que están actuando, todas las personas, todos los eventos, emociones, pensamientos, energías, entidades. O sea, cuando abrimos la percepción nos damos cuenta de que hay una cantidad de presencias, una cantidad de información. Y para movernos entre esa cantidad de información necesitamos mapas, para poder navegar, para poder movernos, y necesitamos maniobras también para poder desatar, para poder seguir avanzando, ¿sí?
Y finalmente les quería decir que dentro de la formación, yo les presento como una estructura que tiene como 6 ejes o 6 pilares, que sirve mucho para la autosupervisión también, que es como una forma en la que el terapeuta se acompaña durante la sesión, ¿no? Entonces, en mi experiencia, el terapeuta se acompaña como haciéndose preguntas, revisando cuáles son las premisas desde las cuales parte, cuáles son las premisas que usa el terapeuta para facilitar que las fuerzas de sanación actúen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que de alguna manera me ponen en eje, me sintonizan con las fuerzas de sanación? ¿Vale? Entonces son varias preguntas, evidentemente no las voy a decir aquí porque de eso se trata la formación, pero las he estructurado en 6 ejes, ¿sí? Entonces hay un eje pues enfocado en el vínculo terapéutico, entre el vínculo y la responsabilidad del cliente también, algo que Freud dejó muy en claro, la transferencia y la contratransferencia, y que Hellinger también tenía muy en claro porque Hellinger estudió mucho psicoanálisis, ¿sí? Entonces él tenía muy en claro que había contratransferencias, ¿sí? Y transferencias, o sea que el cliente nos comenzaba a ver a los terapeutas como su papá, como su mamá, como su hermano, entonces nos proyectaba sus necesidades inconclusas, sus deseos, sus emociones, ¿vale? Entonces, eso es por poner un ejemplo, ¿no? En el vínculo pasan muchas más cosas. Pero, ¿qué podemos hacer como terapeutas para constantemente estar revisando ese vínculo, para constantemente estar volviendo a una horizontalidad y volviendo también a un contacto con el presente, para que nos podamos estar relacionando desde la realidad, yo, tú, y no desde la realidad, tú, tu papá y yo desaparezco, ¿no? Entonces, ese es el primer eje, ¿no? De autosupervisión también. ¿Cómo se genera el vínculo terapéutico? A mí me gusta decir también que ahí estudiamos cómo se abre el campo, cómo se genera contacto con el alma del cliente, ¿no? Cómo hacemos para no quedarnos en la superficialidad del motivo de consulta o en la superficialidad del problema, que Hellinger muchas veces lo llamaba la hipnosis o el embrujo, ¿no? En el análisis transaccional también, ¿no? El embrujo de mi problema. Entonces estoy tan atrapado en el problema que no me doy cuenta de todo lo que está debajo, todas las otras variables que están actuando para mantener ese problema activo. Entonces trato de resolver el problema, pero algo por debajo lo sigue alimentando. Es en vano, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos como terapeutas para que nuestro vínculo no sea con el problema o con la superficie del cliente, sino para que sea con el alma, con lo profundo, con lo verdaderamente esencial? ¿Vale? Ese es el primer eje, el vínculo terapéutico y la responsabilidad compartida. El segundo eje tiene que ver con el cuerpo, porque el cuerpo es, yo diría que el gran mapa, ¿sí? El cuerpo es el que tiene la información más esencial para la persona. El cuerpo está siempre en el presente y por lo tanto el cuerpo todo el tiempo nos quiere decir por dónde ir. Con respecto a este eje también es fundamental estar informados en el trauma y cómo actúa el trauma en las personas, en las psiques, en el sistema familiar, el trauma sistémico transgeneracional, el trauma social colectivo, y de eso vamos a hablar. De hecho, lo vamos a tratar como fuertemente en la formación también, ¿no? Es el trauma corporal, personal y también familiar y también social colectivo. El tercer eje es el diálogo fenomenológico, porque como les digo en toda la primera parte de este live, me parece fundamental la capacidad de dialogar. O sea, yo sé que en una constelación no se dialoga, pero en una sesión de psicoterapia en la cual está presente la constelación como herramienta, va a ser riquísimo dialogar para ahondar en los temas que la constelación está mostrando. Lo mismo en una ceremonia de ayahuasca. En una ceremonia de ayahuasca no se habla
porque todos están muy expandidos y muy sensibles. Pero después de una ceremonia de ayahuasca sí va a ser muy necesario hablar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hablamos? O sea, de cómo se hace para mantener un diálogo fenomenológico, un diálogo que también pueda proponer estas maniobras de las que les hablaba, ¿no? ¿Cómo es un diálogo fenomenológico? ¿Sí? Bueno, y ahí también nos hacemos algunas preguntas. En algunos casos es necesario explicar algo, en otros casos es necesario reflejar, en otros casos es necesario algo que hacía mucho Hellinger, ¿no? Como sentir de todo lo que me has dicho, ¿dónde están las palabras que tienen más fuerza? ¿Dónde está la fuerza? ¿Cuál es la palabra en la que tenemos que ahondar? Y eso no es algo como racional, porque quizá me estás hablando de un tema con la pareja, pero en algún momento mencionaste algo relacionado a tu hijo. Entonces, quizá la fuerza del diálogo no está en el tema con la pareja, sino en el tema con el hijo. Y para eso tenemos que escuchar profundamente, escuchar sensiblemente a lo invisible. Vale. Bueno, ese es el tercer eje. El cuarto eje es mucho más técnico, digamos, que tiene que ver con la estructura. La estructura del individuo y la estructura del sistema familiar. Sí, porque digamos que en psicología, bueno, en general, pero en psicología es evidente que funcionamos en base a estructuras y dinámicas. Estructuras y dinámicas, ¿no? Entonces tenemos una estructura física, tenemos una estructura psíquica, tenemos una estructura familiar que puede ser súper óptima o puede ser muy muy deficiente, no importa, pero es una estructura al fin y al cabo. Y esa estructura interactúa, esa estructura tiene dinámicas, ¿sí? Entonces, el cuarto y quinto eje tiene que ver con las estructuras y las dinámicas. ¿Cómo están las estructuras individuales de la mente, de la psique, de las emociones, del pensamiento, de las acciones, de la voluntad, ¿no? Estructura individual. Y cómo está la estructura familiar, ¿no? Si cada uno está en su jerarquía, en su orden, si es que alguien está excluido, si es que todos están incluidos, si es que los hermanos están siendo tomados en cuenta, la estructura del sistema familiar. Y después, el quinto eje es la dinámica, ¿no? ¿Cómo es la dinámica interna, ¿no? Si es que mis emociones las reprimo, si es que les doy rienda suelta, si es que me sé vincular, si es que sé poner límites, ¿no? ¿Cómo me muevo, ¿no? Y del mismo modo, ¿cómo se mueve la familia? La familia se mueve, cada uno por su lado, cada uno hace lo que quiere, la familia constantemente está explotando, la familia está junta y toda pegosteada y en sobreprotección. Hay reemplazos, hay identificaciones, cómo se está relacionando, ¿no? El cómo, ¿sí? Ya no es tanto qué lugar ocupa cada uno, sino se trata más de cómo funciona ese sistema familiar, la dinámica. La dinámica. Bueno, ese es el cuarto y quinto eje. Y el sexto eje, que me parece que es como uno de mis aportes o de lo que más quisiera compartirles, yo lo llamo el pequeño siguiente paso. Y es revisar cómo te puedes llevar esta sesión a la semana que continúa, o sea, la integración, ¿no? ¿Cómo sales después de la constelación? ¿Sales empoderado? ¿Sales con claridad en qué cosa es lo que quieres hacer? ¿Claridad en qué cosa es lo que puedes hacer? ¿O sales simplemente como de una anécdota y mira qué bonita la experiencia, ¿no? Lo mismo pasa con las ceremonias de ayahuasca. ¡Wow! Los colores, las visiones, los animales y bien, gracias. Entonces, un estado expandido de conciencia tiene fuerza cuando algo esencial ha sido revelado. Eso esencial marca claramente el pequeño siguiente paso. El pequeño siguiente paso a veces es algo muy práctico, a veces es una tarea concreta que hacer en el mundo físico. Otras veces el pequeño siguiente paso es actitudinal, es en el mundo interior, ¿sí? Tiene que ver con esto de las maniobras también que les decía, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Mi pequeño siguiente paso es comenzar a reconocer
que dentro de mí actúa una herida de rechazo o una herida o mucho miedo, ¿no? Es como, wow, nunca había visto el miedo que tengo. Perfecto. Mi primer paso es reconocer, darme cuenta cuánto miedo hay en mí. Pequeñito primer paso. O el primer paso puede ser, vale, entonces me toca asumir cuánto daño he hecho, ¿no? Asumir y hacerme responsable del daño que he hecho, ¿no? O podría ser un pequeño siguiente paso. O un pequeño siguiente paso también es despedir, cerrar círculos, cerrar ciclos, hacer el duelo. Entonces, sí, puede ser que yo ahorita esté teniendo un problemón con mi pareja, pero quizá el primer paso es hacer el duelo que no hice por mi abuelita. Porque cuando murió tuve que hacerme cargo de toda la familia y entonces no me di el tiempo para hacer el duelo. Y entonces ese duelo está pesando. El primer pequeño paso es hacer ese duelo. ¿Mm? Y como es sistémico, ese pequeño paso con la abuelita quizá repercute a que la relación de pareja se ponga más ligera. Entonces, ¿cuál es el pequeño siguiente paso? Y normalmente es un siguiente paso o interior, actitudinal o exterior, físico. El pequeño siguiente paso también puede ser desarrollar un matiz del amor, ¿no? Por ejemplo, practicar la honestidad y honestamente decir lo que siento, esta comunicación transparente en la que combino mi palabra con mi corazón, ¿no? Y decir lo que siento, muy atento a cuidarme, decir lo que necesito decir, pero también cuidando al otro, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, un matiz del amor, un gran valor. O la compasión, mirar con amor la infancia de mi abuelo. Entonces, si mi abuelo fue muy violento, muy agresivo, vale, mi pequeño siguiente paso es comenzar a desarrollar la compasión y mirar todo lo que le tocó vivir a mi abuelo a lo largo de su vida para que se vuelva una persona violenta como la que se volvió, ¿no? Entonces, comenzar a desarrollar la compasión, ampliar la mirada, otro matiz del amor, ¿vale? Ese es como el sexto eje, ¿no? Como el pequeño siguiente paso. Y me parece fundamental que las personas tengan claro su pequeño siguiente paso para seguir avanzando en su camino de vida, ¿sí? Para seguir avanzando. Vale, entonces aquí hay una pregunta: ¿cuál sería como la diferencia entre el alma y el espíritu? Y es la misma diferencia que yo siempre comento relacionada a lo energético y lo espiritual, ¿no? Entonces, en lo energético vamos a recibir mucha información y en lo energético también siempre hay dualidad, ¿no? En lo energético nos encontramos con la energía masculina, la energía femenina, nos encontramos con la energía de la víctima, la energía del perpetrador, por ejemplo, la energía de la noche, la energía del sol, la energía de la luna. Entonces, siempre hay como una dualidad, siempre hay como polaridades. Todo es energía. Entonces, toda la información que de alguna manera nosotros comenzamos a descubrir en nuestra alma es información, es energía. Un trauma, por ejemplo, es muchísima energía contenida en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo y en el alma. Ahora, como la energía es información y es tan diversa, necesitamos también tener un paso más allá, ¿no? Como decía Einstein, la misma mente que generó el problema no puede solucionarlo. Entonces, muchas veces en nuestro plano energético, en el alma, donde está el embrollo, para solucionarlo tenemos que irnos un pasito más allá, ¿sí? Que es algo que también yo digo mucho con respecto al chamanismo, ¿no? En el chamanismo se habla de la brujería y del daño. Es pan de cada día eso entre los chamanes, ¿no? Los ataques psíquicos, que también lo hablan mucho las personas que hacen registros akáshicos, ¿no? Los ataques psíquicos. Vale, o sea, todo eso es energía, ¿no? Todo eso es parte de la dualidad, los buenos y los malos, los ángeles, los demonios, etcétera, etcétera. Para solucionarlo necesitamos ir un pasito más allá, y un pasito más allá vendría a ser lo espiritual, la espiritualidad. En la espiritualidad no hay dualidad, en la espiritualidad básicamente amamos y le decimos sí a todo tal y como es. En la espiritualidad está el desarrollo de los grandes valores. Y
Uno de los grandes valores es, por ejemplo, la concordancia con la vida tal y como es. Es dar un paso más allá y no juzgar, por ejemplo, rendirse, renunciar, abrir el corazón completamente a todo, ¿no? Si bien crístico Semana Santa, abrir el corazón a todo. Entonces, gracias a ese pasito extra de la espiritualidad, podemos volver al mundo energético o al mundo del alma para desatar todo lo que se enredó. Si lo tratamos de desatar con la energía, se vuelve casi una lucha, ¿no? Si lo tratamos de desatar con el amor del espíritu, que básicamente fue lo que nos enseñó Hellinger, definitivamente el alma cede, el alma se comienza a reconciliar, los juicios se comienzan a disolver. Entonces digamos que esa es la gran dialéctica, la gran dinámica. Constantemente estamos manejando la energía, manejando la información que nos da el alma, junto a la fuerza del espíritu. Entonces, todas las vivencias biográficas, recuerdos, traumas personales o ancestrales que están en el alma, necesitan conectarse con el espíritu, con la fuerza del amor y del espíritu, para que juntos abran lo nuevo, para que juntos creen una nueva posibilidad, una nueva realidad, ¿sí? Entonces, la fuerza del espíritu anima el mundo energético, el mundo del alma, y juntos, cuando, digamos, nos aprendemos a mover entre los dos, juntos podemos crear lo nuevo, ¿sí? Aquí hay otra pregunta. ¿Esta formación tiene requisitos ser constelador, psicólogo, haber pasado por las experiencias de iniciación en ayahuasca? No, para nada. No hay ningún requisito de formaciones previas. Lo que sí es que me encantaría que las personas que se matriculen y que quieran estudiar este intensivo, porque es intensivo, son 2 veces a la semana, más un sábado de 4 horas una vez al mes. Entonces, que las personas que quieran estudiar conmigo y formar parte de este grupo quieran ser terapeutas, de alguna manera quieran ejercer el rol de terapeutas. O sea, sí me gustaría que, es lo que está pasando, ¿no? Las personas que se están inscribiendo al curso son personas que o ya son terapeutas o quieren convertirse en terapeutas. Entonces, digamos que esta formación es una iniciación para los que quieren convertirse en terapeutas. Ahora, lo ideal es que todos seamos terapeutas. O sea, siempre digo que esto nos lo deberían enseñar en el colegio. También puedes ser terapeuta de ti mismo. También. Sin embargo, podría sumar mucho que los participantes tengan la intención de trabajar con clientes, porque a lo largo de la formación vamos a ejercitar mucho la relación terapeuta-cliente, terapeuta-paciente. Entonces, es parte de la formación, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Me gustaría mucho que quieran ser terapeutas y ayudar a otros. ¿Vale? Bueno, entonces yo creo que es eso. La formación yo la he dividido en 3 grandes módulos. Es 100% virtual, Yo la he dividido en 3 grandes módulos, cada uno dura 5 meses, pero cada uno es independiente en sí mismo, porque cada uno son mapas y maniobras específicas, ¿no? Esta primera formación tiene que ver con el mapa sistémico, genealógico, familiar e individual, biográfico, ¿sí? Existencial también lo llamaría así. Entonces, esta primera formación de 5 meses es una formación en el mapa genealógico, en el mapa familiar, por decirlo así, e individual. La del próximo año está enfocada en el mapa del cuerpo, y así que dice
la cábala y qué dice la astrología de la mano y del ojo y del oído para poder navegar por el cuerpo y sus múltiples significados. Ese es el segundo, ¿no? Y el tercero tiene que ver meramente con lo chamánico, con lo espiritual y con lo simbólico, ¿no? O sea, cuáles son los mapas que proponen los chamanes, cuáles son los mapas que se ven en las tradiciones espirituales, como por ejemplo la cábala, ¿no? ¿Cuáles son sus mapas? ¿Cuáles son sus mapas del espíritu, por decirlo así, ¿no? Entonces, cada uno tiene distintos mapas. No es necesario que hayas llevado la formación anterior o el módulo anterior para llevar el siguiente. Cada uno es independiente en sí mismo. Son 3. El primero que les digo yo lo he llamado raíces genealógicas, y comienza el 9 de junio, ¿sí? La primera parte va a estar muy, muy enfocada en el autoconocimiento, sí. O sea, digamos, el primer módulo, que es este de raíces genealógicas, tiene mucho que ver con revisarse, conocerse y profundizar en uno mismo. Porque revisamos el árbol, revisamos la propia línea de vida. Entonces sí, la primera parte es un gran crecimiento interno y un gran autoconocimiento. Definitivamente sí. No es necesario que seas terapeuta, así que bienvenida a Uruguay, con muchísimo gusto. El segundo comienza más o menos en marzo del próximo año. El segundo está enfocado en el cuerpo meramente, ¿no? Toda la información que cada parte del cuerpo tiene para darnos y cómo trabajar con el cuerpo en la sesión terapéutica. No solamente es trabajar con lo somático, sino es trabajar sí, digamos que el símbolo del cuerpo, ¿sí? No solamente son significados, sino también es como todo lo que simboliza cada parte del cuerpo. Ese es el segundo. ¿Cómo llegar a ese equilibrio en lo espiritual? Bueno, el camino espiritual, que es la búsqueda, eso es una búsqueda constante hacia el sí mismo. El camino espiritual, el camino hacia el amor o el camino hacia el vacío, digamos que es una práctica constante, es cotidiana, y lo podemos llamar de diferentes maneras. Lo podemos llamar presencia o también lo podemos llamar como vacío. Entonces, aquí hay que tener claro que del vacío surge espontáneamente el amor. Del vacío surge espontáneamente la aceptación y el sí a todo tal y como es. Entonces, que es la gran enseñanza budista, ¿no? El vacío, la nada. Pero para llegar al vacío es como una danza constante, es una danza constante entre el ruido y el alma y la información y los embrollos y las implicaciones y las emociones. Y cada uno de esos eventos, cada una de esas emociones, cada uno de esos dolores es una puertita al vacío, es una puertita al amor. Entonces, tomando en cuenta el presente, tomando en cuenta lo que pasa, digamos, nos dejamos guiar por el presente para desarrollar lo espiritual. Es una danza constante. Es una danza constante entre el saber que hay que aceptar, por decirlo así, y el practicar, el poner en marcha, en aplicar esa aceptación en el cotidiano, ¿no? Y ahí es donde les digo que aparece este rol del terapeuta, que de alguna manera facilita ese proceso de aceptación, ¿no? Con esto que la vida nos está poniendo al frente, este dolor, esta emoción difícil que la vida nos está poniendo al frente. ¿Cómo hacemos para
entrar por ahí y llegar a la aceptación. O sea, ¿cómo se facilita aceptar una situación difícil? ¿Mm? Entonces ahí es donde entra el rol del terapeuta, ¿no? Como desde dónde lo tenemos que ver, qué otra cosa hay que tomar en cuenta, qué otro matiz del amor es necesario poner en práctica para poder mirar esta situación con más aceptación, con más amor, para que esta situación nos lleve más allá, nos inicie a ese gran mundo espiritual, ¿no? Y de hecho, la espiritualidad, y creo que con esto termino, la espiritualidad es un regalo, es una gracia. Muchas veces la buscamos, pero en realidad finalmente nos dan el empujoncito para llegar a ella, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no está en mis manos certificar a nadie como constelador o como terapeuta, y no creo que esté en manos de nadie en realidad dar un diploma o certificar, porque las grandes comprensiones solamente ocurren con mucha experiencia, en el día a día. Y como dicen los chamanes, en el camino te ponen muchas pruebas y son al final los mismos espíritus los que te dicen qué cosa puedes hacer, qué cosa puedes trabajar, en qué áreas puedes servir y también qué es lo que te falta de alguna manera desarrollar. Entonces, cada uno en conexión con su guía, en conexión con algo más grande, puede ir sintiendo qué tanto puede hacer, qué tanto puede intervenir y qué tanto no. Es una responsabilidad también a la que hay que estar muy atento. O sea, ¿cuándo es el momento de empezar a servir? ¿Cuándo es el momento de empezar a dar tu servicio, a dar lo que tienes para dar? Es algo que se va descubriendo y es algo que de alguna manera también se va abriendo. Se los digo así, la excelencia, las 1000 horas de vuelo, ¿no? Las 10.000 horas de vuelo, perdón, las 10.000 horas de vuelo se logran mediante la coherencia, mediante el poner en práctica día a día, segundo a segundo, lo que uno está predicando. Entonces ahí es donde comienzas a acumular millas, ahí es donde comienzas a acumular horas de vuelo, porque lo estás aplicando momento a momento, en cada presente. El presente es el que te capacita y el que te certifica para ser terapeuta o no. Si es que tú lo vives y si es que tú ves resultados en ti, de alguna manera lo vas a poder transmitir. No se trata de haber cumplido una cantidad de horas o de haber entregado una cantidad de tareas. Se trata de haberlo incorporado y ser capaz de irradiarlo. Y eso la vida te lo confirma. La vida te dice, este tema todavía no lo solucionas, estos otros temas ya están solucionados, por lo visto está haciendo efecto lo que tienes para dar. La vida te lo confirma. Obviamente no tienes que llegar a la perfección, porque ya sabemos que en este plano dual la perfección está muy lejos, pero sí podemos sentir bienestar y sentir paz. Aunque hayan cosas que no se terminen de resolver afuera, si nosotros estamos sintiéndonos en paz ante esos problemas, es que ya está, ya estás listo, ya estás listo, ¿sí? Vale, eso, entonces espero que se animen. Definitivamente voy a hacer otro live, ¿no? Este fue un gran ensayo, para serles sincero. Entonces voy a hacer otro live, voy a hacer un webinar también para seguir invitándolos a la formación. Estoy así como
los invito a la formación. Y cualquier cosa, pues nos escriben ahí por el Instagram de Casa Doctor, nos mandan un mensajito y les mandamos la información, ¿sí? Para seguir ahí como en contacto. Bueno, eso es todo. Ahí lo voy a dejar por hoy. Que tengan un buen fin de semana y que estén bien. Chao.